Bueno, el 16º Congreso Nacional de Salud continúa con su muestra comercial ahora con Love Humankind. Esta presentación de marca estará a cargo de María Fernanda Escobar y del doctor Juan Carlos Fernández, quienes hablarán sobre la correcta implementación de programas de educación y acompañamiento a pacientes. Les recuerdo a ambos que tienen 20 minutos para esta exposición de marca y que el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Susana, y buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a nuestra audiencia, que veo que se están empezando a conectar. Genial. Bueno, vamos a hacer una breve introducción de Love Humankind y después vamos a estar hablando realmente de nuestro tema principal, que es el de la importancia en la correcta implementación de programas de educación a pacientes y seguimiento a pacientes. Yo hago parte de Love Humankind, soy de hecho la fundadora de Love Humankind. Somos una consultora especializada en servicios a pacientes y queremos realmente cambiar la conversación en salud. Rápidamente me presento, soy María Fernanda Escobar, soy microbióloga de profesión, he durado toda mi carrera profesional en el sector salud y en los últimos años me he dedicado a la consultoría en la implementación de servicios a pacientes, sobre todo en temas de educación y empoderamiento. Nuestros servicios como Love Humankind son programas de educación a pacientes, el diseño y la implementación de programas enfocados a aumentar la eficacia en la autogestión de los pacientes. Tenemos también algunos programas de empoderamiento en donde ayudamos y acompañamos a estos pacientes a realmente ser mejores en la gestión de su salud. También hemos acompañado a nuestros clientes en la implementación de modelos integrales para servicios a pacientes que realmente optimicen la inversión en términos de recursos y también en resultados en salud. Y por último tenemos el diseño y la implementación de programas de intervención en bienestar que hemos trabajado con diferentes corporaciones. Algunos de nuestros clientes los pueden ver en pantalla, perdón. Ups, que se me fue acá. Algunos de nuestros clientes los pueden ver en pantalla. Básicamente trabajamos con laboratorios farmacéuticos, con EPS, con fundaciones de pacientes y en general con diferentes actores del sistema de salud. Y nos enfocamos en 3 áreas y doctor, yo creo que esto es lo que vamos a hablar mucho acá, es que primero queremos empoderar a esos individuos a que sean más activos en el manejo de su salud. Luego también necesitamos implementar modos para que la comunidad incentive estos comportamientos, porque sin el apoyo de la comunidad estos individuos no lo van a poder hacer. Y por último, lo que queremos también es poder facilitar que el sistema de salud esté enfocado en la promoción de la salud. Y esto lo que hemos visto es que definitivamente estos programas de educación tienen una gran variedad de efectos en estos pacientes o de impactos en estos pacientes. El primero que hemos visto obviamente es todo el tema de mejorar la adherencia, pero también hemos visto que se mejora en general la calidad de vida y la satisfacción de estos pacientes, tanto de los pacientes como de estos proveedores de salud. Y por último, obviamente se facilita ese canal de comunicación tan importante entre el paciente y los proveedores de salud y pues también tiene diferentes impactos en el sistema como tal, en reducción de quejas, reducción de riesgo, etc. Entonces, doctor, quisiera primero presentar al doctor porque nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Fernández. Él es médico cirujano, tiene una especialización en alta gerencia y además es máster en administración de negocios y hoy en día es el director científico de Mutual Ser, también es profesor de la Universidad de Cartagena y adicionalmente estamos acá porque queremos hablar sobre los pacientes, que sabemos que Mutual Ser es un gran ejemplo de una EPS que ha implementado diferentes sistemas. Y doctor, quería preguntarte, básicamente en Love Humankind creemos que el primer paso que tienen que tomar estos pacientes para poder ser activos es tener esos conocimientos. Me gustaría preguntarte cómo Mutual Ser ha trabajado en la educación y en el empoderamiento de los pacientes. María Fernanda, muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Lo primero decirles que desde Mutual Ser, el concepto de tener en el centro al paciente para nosotros es lo más importante. De hecho, la primera concepción que tenemos en nuestra cultura organizacional es que
nosotros no somos responsables del paciente, sino que somos los gozantes de ese paciente. Es decir, tenemos que gozar lo que estamos haciendo para hacerlo bien. Y una de las formas que tenemos, recuerden que una gran parte de nuestra población está en primero es el régimen subsidiado en la costa atlántica y gran parte la podemos tener en zonas rurales, incluso en zonas rurales dispersas. Para eso venimos trabajando desde un principio con una verdadera acoplamiento con esa sociedad, con esas familias, con esos individuos desde esos sitios para poderlo brindarle una salud de una manera integral. Hoy día nosotros contamos con más o menos unos 250 agentes educativos. Estos agentes educativos están en el campo, van directamente a las casas de los pacientes con el objetivo de sensibilizar e incluso canalizar para que estos pacientes accedan a los servicios de salud. Pero ustedes dirán, 250 personas son pocos. Sí, pero resulta que cada agente educativo tiene a su cargo por lo menos 10 gestores comunitarios. Y estos gestores comunitarios son personas de la misma sociedad, depende de las regiones donde estemos, en las diferentes regionales, departamentos, y cada uno de estos gestores comunitarios, que realmente es un trabajo voluntario, multiplican esa estrategia y al multiplicar esa estrategia nos ayudan a llevar más el mensaje de salud, es decir, identificar tempranamente esos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Si en tu sociedad o en tu comunidad ese gestor se da cuenta que ese agente educativo y ese gestor comunitario se da cuenta que una persona tiene obesidad, está diabética, alguien le dice, marido, lo lleva, pero que además sirve como ejemplo. Es decir, nosotros empezamos a crear lo que se llama un tejido social y ese tejido social permite que seamos mucho más fuertes porque son la misma sociedad, la misma comunidad la que vela por el cuidado del prójimo. Y esto se hace no solo con una educación, sino brindándole una cultura y que se sientan importantes y reconocidos para que esto se pueda hacer. Ahora, Doctor, en el tiempo... Perdón, te interrumpí, eso es muy importante porque una de las cosas que siempre decimos en Love Humankind es que el paciente solito no puede, sobre todo cuando es un paciente con una enfermedad crónica, su entorno es supremamente importante. Acá también te quería preguntar, acá también trabajas con los cuidadores y la familia de estos pacientes, ¿involucras a estas personas? Sí, señora. Uno de los momentos más importantes, y me gustaría presentarte un caso hipotético, o ejemplo más bien, porque es muy real para nosotros. Imagínate el Carmen de Bolívar. El Carmen de Bolívar es uno de los lugares centros en los Montes de María. Y gran parte de la población está en una zona rural. Entonces, en esta zona rural, solo imagínate que Pedro, voy a ponerle un nombre, Pedro es un paciente de 50 años que es un campesino, que es hipertenso y es diabético. Si al señor Pedro lo dejamos solo y no le damos las herramientas necesarias, no lo acompañamos, seguramente este paciente nos lo vamos a encontrar tempranamente en un hospital con una crisis hipertensiva, con una crisis hiperglicémica, con falla renal, con necesidad de terapia de reemplazo renal o muchas otras alteraciones que para el sistema es mucho más costoso. Entonces, una verdadera gestión de riesgo integral significa que debemos tener una educación, una prevención, una atención primaria en salud, pero además de eso, ser más accesibles. Es decir, no solo que él tenga la capacidad de acceder a nosotros, porque quizás él no tenga un teléfono de última tecnología o no tenga las facilidades que hoy tenemos nosotros para conectarnos a través de Zoom o conectarnos a través de cualquiera de las interacciones que podemos tener. Pero nosotros sí debemos llegar allá y enseñarles a su familia cómo es el cuidado. Para eso son los agentes educativos, para eso son los gestores comunitarios, para eso son los grupos comunitarios e incluso una de las estrategias más efectivas, tú lo decías, es que si buscamos un par, cada vez que pensamos en un par en salud, buscamos es que no, el especialista habla con el especialista. Mira, ese impacto no lo va a ser tan significativo como que tú tengas un paciente experto. Si tú tienes un paciente experto que ya pasó por esa enfermedad, que lastimosamente un paciente diabético nos muestre que, mira, yo no me cuidé y tuve una amputación supracondilia y hoy o tengo una prótesis o estoy en silla de ruedas o tengo que utilizar más de 50 unidades de insulina al día, por ejemplo. Eso marca mucho. Y lo otro
es que cuando pensamos en la individualización del paciente, si el médico, el personal de salud impacta positivamente en ese paciente, seguramente, decimos acá, va a ser caso. Es decir, si el médico llega, lo llevamos allá. Nosotros tenemos una historia espectacular con uno de nuestros nefrólogos en nuestra corte de pacientes renales. El nefrólogo, por ejemplo, va al sur de Bolívar. Ese hombre se monta 6 horas en una lanchita, que es una chalupa, para llegar al sur de Bolívar y sentarse y ver a los pacientes y empezarles a enseñar desde qué deben comer, cómo deben cuidarse para eso. Y enseguida vienen los agentes educativos y los gestores, inmediatamente eso se vuelve una multiplicación, porque al final esa educación grupal se termina convirtiendo en un club de salud. Es decir, nos vamos a encontrar cada mes a tal fecha y esa forma de interactuar hace que esos pacientes estén, mira, es que viene la gente mutual, es que vienen a contarme qué debo hacer, es que vengo a prevenirme, porque mira que a fulanito le pasó y no quiero que eso a mí me pase. Sucesivamente, incluso esa forma voz a voz es muy impactante para la realidad. Las otras son los otros mecanismos que tenemos, que son desde llamadas de teléfono, mensajes de texto, chatbot, YouTube, comunidades de Facebook, todo eso lo hacemos, pero en esas zonas en específica, si ustedes se imaginan ese sur de Bolívar, impacta positivamente. Las otras estrategias que están en ciudades o en grandes capitales las podemos hacer de una manera más efectiva y también lo vamos a desarrollar. Excelente. Sí, doctor, porque una de las cosas que siempre hemos dicho es los pacientes crónicos pasan un porcentaje muy pequeño de su tiempo realmente en consultorio. Entonces, poner todo el esfuerzo en la educación que solamente sea de ese médico que tiene además solamente un tiempo muy reducido, es muy poco improbable que el paciente realmente pueda adquirir todo ese conocimiento y esas habilidades prácticas que necesita para su autocuidado y la autogestión. Doctor, quería preguntarte adicional, como les comenté al principio, Love Humankind acompaña a las organizaciones a crear estos modelos integrados. ¿En qué aspectos o en qué procesos creerías tú que una institución o una organización como Mutual Ser podría incorporar esta gestión como lo propone Love Humankind? Mira, uno de los puntos más importantes es ampliar los canales. Voy a tomar unas palabras que tú decías ahora, o voy a recordarles a gran parte de la industria farmacéutica que está aquí y gran parte de los que actuamos en salud. Es decirle, entrenar a un médico súper o supra especializado o subespecializado es muy costoso. Hacer una intervención en un grupo de 10 médicos para que ellos se entrenen en lo más especializado es mucho más costoso que entrenar a 1.000, 2.000 o 3.000 pacientes a los cuales directamente con un lenguaje sencillo, de una manera adecuada, ampliando la forma de interactuar con ellos. Es decir, que si ellos tengan una duda, ellos tengan un grupo de WhatsApp donde le puedan preguntar a su agente comunitario, a su gestor comunitario, a su agente educativo, mira, ¿será que yo me puedo comer, voy a dar un ejemplo de un paciente diabético, ¿será que yo me puedo comer una piña oromiel completa? Nos vamos a consumir de 5, no sé cuántas calorías nos vamos a comer, pero seguramente ese paciente se podrá descompensar. Eso que es tan sencillo y que hoy día esas interacciones pueden ser gratis porque ya los tenemos o lo estamos pagando en el servicio de telefonía, pueden servir de manera, pero además de eso, si usted aplica una verdadera educación, si nosotros llevamos la educación al paciente a otro nivel, en donde el paciente verdaderamente se empodere, esa palabra creo que la hemos repetido muchas veces estos últimos 2 años, el empoderamiento, pero realmente es que esa persona se sienta dueño de su enfermedad, más que de su enfermedad, de su salud. Pero si además le damos las herramientas adecuadas, seguramente podemos llegar a impactar positivamente en qué. Tú muy bien lo decías en algún momento cuando hacías la presentación de tu empresa, en la adherencia, en el bienestar y calidad, en reducción de muchas cosas. Y si hablamos de la triple meta en salud, es sencillo. Si tenemos que el paciente tiene una mejor adherencia, conoce su enfermedad, conoce lo bueno, conoce lo malo, conoce el curso natural de esa enfermedad, seguramente los resultados en salud van a ser más adecuados.
Si los resultados en salud son más adecuados, seguramente la experiencia que tiene el usuario que se relaciona con el bienestar y la calidad va a ser mucho mejor. Ajá. Y si además de eso, solo miremos el tema de herencia, un paciente con una enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo, hipertensión o diabetes, por ponerte un ejemplo, el paciente que sí se toma los medicamentos, que se los toma de manera adecuada, mejor dicho, hacemos el right care, el paciente correcto, el momento correcto, la dosis correcta, todo va muy bien, seguramente vamos a ser verdaderamente costo efectivo. Y ahí tenemos la triple meta en salud. Y además de eso, si desarrollamos una educación y los médicos, en vez de hablar de un lenguaje de un poco elevado, que lo necesitamos entre nosotros, bajamos nuestro lenguaje, por así decirlo, a una forma de expresión más a nivel de los pacientes, que ellos lo entiendan y que no nos sorprendan esas preguntas que para nosotros creemos que pueden ser ilógicas, pero que son la realidad que viven. Seguramente podemos llegar más lejos y de esa forma podemos coordinar muchas actividades. Es decir, nos toca aprender del día a día del paciente. Esa idea de sentarnos en el paciente es que nosotros mismos tenemos que vernos como pacientes y aprender como pacientes lo que tenemos que hacer. Y si nosotros lo aplicamos en nuestras organizaciones de aseguramiento en salud, seguramente podemos llegar más lejos con nuestros prestadores. Doctor, muchas gracias por eso, por ese mensaje, porque definitivamente eso es algo que hemos querido realmente resaltar en Love Humankind, y es la inversión en la educación a pacientes puede tener un impacto mucho más amplio que la educación en los otros actores, y que además es un aspecto que muchas organizaciones han olvidado por completo. Primero lo quiero felicitar y quiero felicitar a Mutual Ser por ser este ejemplo en el acompañamiento a los pacientes y en realmente tenerlos en el centro, que todos decimos que tenemos al paciente en el centro, pero muchos realmente no lo cumplimos. Y por último, para terminar, simplemente quería dejarles nuestros datos de contacto y también invitarlos a quienes están en el Congreso a participar en nuestro stand. Tenemos un sorteo de justamente una charla educativa para una de las cohortes de su organización. Más o menos entre 50 y 100 pacientes podrían beneficiarse de esta primera charla de empoderamiento en salud. Así que los invitamos a que participen. Y también vamos a dejar un link de una encuesta, porque nos gustaría conocer un poco más cómo la organización en la que ustedes trabajan está trabajando en temas de empoderamiento y educación a pacientes. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir esa experiencia y esa buena práctica que tiene Mutual Ser en la incorporación de estos programas educativos y de acompañamiento a pacientes. Y bueno, les deseo a todos una feliz tarde y que sigan disfrutando este congreso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, y recuerden, eduquemos y recuerden que el centro de todos nosotros somos los usuarios, los pacientes, que somos nosotros mismos y nuestra familia. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, a Love Humankind le agradecemos su participación en esta ronda de la muestra comercial del 16º Congreso Nacional de Salud. A nuestros asistentes y a ustedes también los invitamos a continuar con las presentaciones de Gensel Pharma y MedContact, que iniciarán en unos cuantos minutos. Los esperamos y esperamos que visiten todos los stands. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.